No deberíamos haber hecho eso. Estas palabras, susurradas temerosamente por un técnico en el set, resonaron en el aire tenso. Nadie podría imaginar lo que sucedería en los meses siguientes. Rayos, lesiones inexplicables, fallos técnicos y sueños perturbadores. ¿Fue solo una coincidencia o hubo algo sobrenatural en juego? Marco Ghiberti lo sabía. Esta película no habría sido como las demás. La pasión de Cristo tenía que ser auténtica, visceral, capaz de transmitir el sufrimiento de Jesús con un realismo sin precedentes. Fue filmada en arameo, latín y hebreo para sumergir completamente al espectador en el drama de la crucifixión. Pero a medida que avanzaba el rodaje, algo extraño empezó a manifestarse. Gianni Chevali, el actor elegido para interpretar a Jesús, nunca volvió a ser el mismo después de ese papel. La primera advertencia llegó durante la escena de la flagelación. Los actores que interpretaban a los soldados romanos tuvieron que golpear a Chevali con látigos falsos. Pero en un momento de confusión, uno de los látigos alcanzó al actor, dejándole una herida profunda en la espalda. El dolor visto en la película no era falso, era real. No podía respirar del dolor, declaró Chevali años después. Me quedé paralizado. Pero ese no fue el único accidente. Durante la escena en la que cargaba la cruz, una cruz real y pesada, el actor cayó violentamente, dislocándose el hombro. El gemido que se escucha en la película no es una actuación, es un grito de sufrimiento real. La tripulación permaneció en silencio. Algo estaba mal. El conjunto estaba inmerso en una atmósfera de tensión constante. Los trabajadores de producción comenzaron a notar interferencias extrañas con los equipos, micrófonos que se apagaban inexplicablemente y cámaras que se bloqueaban sin razón aparente. Algunos operadores confesaron haber oído voces susurrantes durante los rodajes nocturnos, voces que parecían venir de la nada. Uno de los episodios más perturbadores ocurrió durante una escena nocturna ambientada en el huerto de Getsemaní. Un camarógrafo informó haber visto una sombra moverse detrás de un árbol, pero cuando se acercó para verificar, no había nadie allí. Algunos miembros de la tripulación juraron haber sentido una presencia fría e inexplicable allí mismo. Algunos diseñadores de vestuario relataron episodios extraños, túnicas que parecían manchadas de sangre sin que nadie las hubiera tocado, zapatos que desaparecían para reaparecer en lugares inverosímiles. Estos acontecimientos contribuyeron a aumentar el sentimiento general de malestar. Y entonces ocurrió lo impensable. Durante un descanso del rodaje, Chevali y su asistente estaban en una colina. El cielo estaba despejado, no se veía ni una nube. Sin embargo, un rayo cayó sobre el actor. El impacto le hizo caer al suelo. La tripulación corrió hacia allí temiendo lo peor. Vi una luz brillante y luego oscuridad total, dijo Chevali. Me dijeron que tenía el pelo quemado y que había olor a ozono en el aire. El asistente que estaba a su lado salió despedido de su asiento por el impacto, pero increíblemente nadie resultó gravemente herido. Para muchos, esto fue una señal de que la película estaba bajo una influencia extraña. ¿Una advertencia? ¿Una señal divina? Otra historia increíble trata sobre un extra que interpretó a un centurión romano. Durante un descanso, el hombre dijo que sintió un tremendo calor invadir su cuerpo, como si una fuerza invisible lo atravesara. Dijo que vio una figura vestida de blanco, parada junto a la cruz, y luego desapareció en el aire. No fueron solo los actores los que vivieron experiencias perturbadoras. Varios miembros del equipo informaron haber sentido presencias en el set. Algunos hablaron de extraños fallos del equipo de filmación justo en los momentos más intensos del rodaje. Luces que se apagan sin motivo, micrófonos que dejan de funcionar en medio de escenas cruciales. Marta Mouretti, que interpretó a María, dijo que tuvo una experiencia impactante. Durante la escena en la que sostenía el cuerpo de Jesús, sentí un dolor tan profundo que me sentí completamente vacía. Era como si realmente estuviera viviendo ese momento. Algunos miembros del elenco comenzaron a tener pesadillas recurrentes. Chiara Gentili, que interpretó a la esposa de Publius Pilatius, dijo que durante el rodaje soñaba constantemente con ser transportada a la antigua Jerusalén, rodeada de figuras misteriosas que le susurraban palabras incomprensibles. Era como si el propio plató se hubiera convertido en un lugar sagrado, dijo un miembro del equipo, un punto de contacto entre el mundo terrenal y el espiritual. Sentíamos una presencia constante, una energía que nos envolvía y nos guiaba.
Algunos hablaron de ver sombras moviéndose por los callejones del escenario, figuras que parecían venir de otra época. Otros informaron haber percibido un aroma a incienso y mirra, aunque no había una fuente visible. Marco Ghiberti observó todo. Para él, la película no era solo un proyecto cinematográfico. Fue una misión. Pero él también empezó a sentir su peso. Las críticas no se hicieron esperar. La película fue acusada de ser demasiado sangrienta y de llevar los límites de lo soportable. Pero Ghiberti respondió con firmeza: si no mostramos el sufrimiento de Cristo tal como fue, ¿cómo podremos comprender su significado? Otro hecho inquietante ocurrió en la última semana de rodaje. Una fuerte tormenta azotó el set, destruyendo parte de la escenografía. Sin embargo, una cruz de madera, colocada en el centro de una de las escenas principales, permaneció intacta. Este episodio dejó boquiabiertos a los expertos, quienes lo interpretaron como una señal. Después de su estreno en cines, La Pasión de Cristo se convirtió en un fenómeno mundial. Con más de $600 millones en ingresos de taquilla, fue una de las películas más vistas de la historia. Pero el verdadero impacto no se midió en dinero, sino en los testimonios de quienes salieron transformados. Muchos espectadores dijeron que redescubrieron su fe después de ver la película. Las iglesias organizaron proyecciones especiales. Los grupos de discusión surgieron en todo el mundo. Pero el precio para quienes trabajaron en el proyecto fue alto. A Gianni Cavalli le resultó difícil conseguir nuevos papeles en Cinecittà después de esa película. Pero nunca se arrepintió, sabía que esta película cambiaría mi vida. Pero la volvería a hacer 1000 veces. Marco Ghiberti, pese a las críticas y la polémica, anunció años después que quería crear una secuela, La Resurrección de Cristo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Fue solo una serie de coincidencias? ¿O realmente había algo más profundo detrás de esta película? Quizás ciertas historias no puedan entenderse sin la intervención del mundo espiritual. Si esta historia te impactó, deja un comentario con tu opinión. ¿Crees en las señales del destino? Y lo más importante, ¿qué nos dice todo esto sobre nuestra fe? El silencio que seguía cada incidente en el set era más ensordecedor que cualquier trueno. Un silencio lleno de preguntas no formuladas, miedos susurrados y una sensación de reverencia que impregnaba cada rincón. Las miradas de los expertos se cruzaron, buscando respuestas en un laberinto de incertidumbres. Cada acontecimiento, por pequeño que fuera, se magnificaba por su contexto y estaba envuelto en un aura de misterio que desafiaba la lógica. Las noches en el set se convertían en un teatro de sombras danzantes, donde la línea entre la realidad y la sugerencia se hacía más delgada. Algunos miembros de la tripulación, durante los descansos nocturnos, reportaron haber escuchado susurros en un idioma desconocido, una melodía antigua y perturbadora que parecía provenir de las profundidades de la Tierra. Otros juraban que sentían una presencia invisible, una entidad que vigilaba cada uno de sus movimientos, cada respiración. El decorado, reconstruido meticulosamente para recrear la antigua Jerusalén, parecía cobrar vida propia. Las piedras, mojadas por la lluvia e iluminadas por la luz de la luna, reflejaban sombras alargadas que se movían de forma antinatural, casi como si quisieran contar una historia olvidada por el tiempo. Al finalizar el rodaje, el silencio se apoderó del set. Parecía como si incluso el aire contuviera la respiración, como si una energía invisible finalmente fuera libre de disiparse. Muchos abandonaron el proyecto con una sensación de malestar, otros con una nueva conciencia. Lo filmado no fue solo una película, sino una experiencia que tocó las fibras más profundas de quienes participaron en ella. La Pasión de Cristo había dejado una huella indeleble, no solo en las pantallas del mundo entero, sino también en los corazones de quienes la habían vivido. Y al final quedó una pregunta en el aire: ¿el cine había narrado la fe o la fe se había manifestado a través del cine? Tal vez ciertas historias no puedan contarse sin que el mundo espiritual se haga oír, dejando tras de sí el susurro de un misterio que nadie podrá jamás explicar verdaderamente.